Hola, soy Rafael Carrascal, trabajo como médico de familia en la unidad de gestión clínica de Armilla y os voy a hablar sobre la evaluación integral del paciente con dolor crónico no oncológico, que es el título de la unidad 4 de este curso. En ella realizaremos una evaluación física y psicosocial, atendiendo a los tipos de dolor que existen. Tendremos que realizar una anamnesis detallada, una exploración física y unas pruebas complementarias. Repasaremos también las escalas y cuestionarios más frecuentes en atención primaria, la utilidad de las banderas rojas y amarillas y, por último, la elaboración de un plan terapéutico individual. Tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico varía según el tipo de dolor al que nos enfrentemos, hasta el punto que una mala tipificación puede conducir a errores y llevarnos a una mala o insuficiente resolución. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es una correcta identificación de las características y del tipo de dolor, para poder abordarlo en todas sus vertientes, evitando errores y derivaciones innecesarias al especialista. Para diagnosticar el dolor, tendremos que conocer los tipos que existen. Así, atendiendo a la duración, tendremos un dolor agudo cuando la duración es de horas a menos de un mes, tiene una finalidad protectora, representando una señal de alarma. O bien dolor crónico cuando se prolonga al menos 3 meses. Aquí se pierde el sentido protector y se convierte en una entidad con un impacto negativo a nivel orgánico, funcional, emocional, laboral o social. Según el pronóstico vital del paciente, hablaremos de dolor crónico no oncológico, cuando no atenta contra la vida del enfermo, o de dolor crónico oncológico cuando afecta al pronóstico vital. Según el curso del dolor, este puede ser continuo o intermitente. El continuo es el que persiste a lo largo del día sin desaparecer. A su vez puede ser controlado o no controlado. El no controlado es aquel que en su curso nos obliga a modificar el tratamiento. Puede ser dolor irruptivo, cuando se produce una exacerbación transitoria del dolor que puede manifestarse de forma espontánea o asociado a un desencadenante en pacientes ya con un dolor crónico estabilizado y controlado con el tratamiento prescrito. O bien se puede tratar de un dolor a final de dosis, que sería aquel en el que suele aparecer en el mismo momento del día, antes de la hora prevista de administración de la dosis del opioide pautado, por una dosificación insuficiente. Y el dolor intermitente es aquel que presenta intervalos temporales sin dolor. Su etiología puede ser neuropática, somática, visceral o mixta. Según su etiopatogenia, el dolor puede ser dolor nociceptivo, neuropático o mixto. El nociceptivo es aquel desencadenado por acción de un estímulo doloroso sobre los receptores nociceptivos. A su vez puede ser somático o visceral. El dolor neuropático es el que se inicia por una lesión primaria que afecta tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico o al sistema nervioso simpático. Y el dolor mixto es el que presenta a la vez un componente neuropático y un componente nociceptivo. Para finalizar, el dolor se clasifica según su intensidad en leve, moderado o severo. El dolor leve es aquel que presenta una escala EVA menor de 4, una escala de presión facial igual o menor de 3 o una escala numérica menor de 40. El moderado, la EVA está entre 4 o 6, la escala de expresión facial es igual a 4 y la escala numérica entre 41 y 69. Y por último, el dolor severo es aquel que presenta una EVA mayor de 6, una escala de expresión facial entre 5 y 6 o una escala numérica mayor de 70. En la evaluación física debemos realizarla basada en una evaluación inicial con una anamnesis minuciosa tanto de la historia como de la evolución del dolor,
una exploración física sistematizada y un adecuado uso de las pruebas complementarias. Para conocer qué aspectos influyen en la experiencia del dolor, hay que realizar un abordaje integral del mismo a través de una anamnesis dirigida mediante una entrevista clínica semiestructurada, centrada en el paciente, con una fase evaluativa, con empatía y asertividad, y una fase resolutiva de consenso y participativa. La entrevista motivacional, centrada en el paciente, ayuda a explorar y resolver ambivalencias, para promover cambios hacia estilos de vida saludables, y se caracteriza por expresar empatía, desarrollar la discrepancia, evitar argumentar y discutir con el paciente la conveniencia de un cambio, trabajar las resistencias del paciente apoyando y fomentando el sentido de autoeficiencia. Las distintas fases que atraviesan las personas durante su proceso de cambio de una conducta y los distintos factores que influyen en dicho cambio han permitido elaborar el modelo de fases de cambio de Prochaska, Di Clemente y Norcross, que permite elegir las actuaciones dependiendo de la fase de cambio en la que se encuentre la persona. En la anamnesis se recogerán datos con preguntas claves como cuál es la frecuencia del dolor, cuál es su cronología, si aparece por la mañana, por la noche, en reposo o en movimiento, si es continuo o intermitente, tiempo de aparición y evolución del dolor, dónde se localiza, si se irradia, cómo lo definiría el paciente, penetrante, punzante, opresivo, con qué se alivia o con qué se exacerba, una historia familiar de otros casos de dolor, si existen síntomas acompañantes y si hay factores que lo modifican, movimiento, reposo, el calor, el frío, la medicación, los tratamientos previos y la respuesta a los mismos, una historia psicosocial, atendiendo a su situación laboral, familiar, el patrón de sueño, hábitos de vida, la dieta y el ejercicio, y algunos tóxicos como el alcohol, tabaco o las drogas. Valorar la influencia emocional del dolor mediante preguntas sencillas de cribado para ansiedad y depresión, como con qué frecuencia se ha sentido nervioso, ansioso o con los nervios de punta en las últimas semanas. Durante el último mes se ha sentido a menudo con sentimiento de inutilidad, falta de concentración. Para continuar con la evaluación del paciente debemos realizar una exploración física general, atendiendo al peso, la talla, el índice de masa corporal, la frecuencia cardiorrespiratoria y una exploración sistemática por aparatos, como haríamos con cualquier otra patología. Y tendríamos que hacer una exploración del síndrome doloroso para realizar un mapa explorando el sistema somático sensorial, tanto la sensibilidad táctil, para valorar la presencia de alodinia o hiperalgesia con el algodón y el alfiler, como la sensibilidad vibratoria con el diapasón, así como el sistema motor, para valorar la fuerza, el tono y los reflejos osteomusculares, la palpación de pulsos, la ocultación de soplos en las zonas afectadas, y una evaluación de las pruebas que tenga realizadas el paciente. Las pruebas complementarias están justificadas cuando tras una exhaustiva anamnesis y una exploración sistematizada se establece un juicio clínico o una sospecha diagnóstica inicial. Las pruebas complementarias son útiles para confirmar una sospecha diagnóstica, para establecer el tratamiento o para ayudar a realizar un pronóstico. El paciente con dolor crónico puede tener realizadas ya pruebas de diagnóstico, por lo tanto pueden no ser necesarias, aunque en caso de signos de alarma se recomienda un análisis de todas las pruebas que aporte el paciente y reevaluarlas. La evaluación inicial del paciente debe apoyarse en la valoración sistemática de un conjunto mínimo de parámetros que informen sobre el grado de afectación de la enfermedad causante del dolor, en términos de actividad de enfermedad, daño estructural, grado de dolor y discapacidad funcional. Una evaluación clínica sistematizada permitirá objetivar la evolución del dolor crónico, de la enfermedad causal de dicho dolor y la respuesta a los tratamientos. Para ello contamos con escalas
de medida del dolor, como la escala categórica verbal, la escala numérica verbal o la escala de expresión facial. Otras alternativas para la valoración del dolor serían la escala Woman o el McGill Pain Questionnaire. Una valoración global del paciente se podría hacer con el SF-36 y el SF-12 o el Bright Pain Inventory. En cuanto al dolor neuropático, podríamos utilizar los cuestionarios DN4, el LANS, el IDPI y el Screening Tool para la detección del dolor neuropático localizado o el más moderno Pain Detect. Las escalas son instrumentos unidimensionales, pues solo nos recogen la intensidad del dolor como única dimensión del dolor. Entre las más utilizadas tenemos la escala categórica verbal, donde se le ofrece al paciente varios adjetivos para describir diversos niveles de la intensidad del dolor para que elija el que crea que se ajusta mejor al dolor que él percibe. Por ejemplo, sin dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor severo. La escala numérica verbal, en la que se le invita al paciente a que exprese su intensidad del dolor mediante un número del 0, que sería no dolor, al 10, dolor más insoportable. Es muy fácil de aplicar y bien entendida por los pacientes. La escala visual analógica consiste en una línea horizontal o vertical de 10 centímetros en la que se han rotulado los dos extremos con ausencia de dolor y dolor insoportable, de manera que el paciente señalará en la línea en qué intensidad percibe su dolor. Es la más sensible de las tres. La escala de expresión facial, conocida también como escala de caras de Woumbach y como escala de las caras pintadas, ya que consta de varios dibujos de caras que reflejan diversas situaciones: feliz, sonriente, serio, triste, llorosa. Es más útil para pacientes pediátricos o en personas con enfermedades mentales. En cuanto a los cuestionarios, son test multidimensionales para evaluar el dolor, pues exploran no solo la intensidad, sino también el tipo de dolor, sus efectos sobre otras variables, evalúan no solo cuantitativa, sino también cualitativamente la experiencia dolorosa y exploran sus emociones. Entre los más usados en atención primaria tenemos el Bright Pain Inventory, que es un método autoadministrado, mide varias dimensiones: la intensidad, con 4 ítems, el impacto del dolor en las actividades de la vida diaria, con 7 ítems, y el nivel de alivio, localización del dolor y causas del dolor, con 15 ítems. Existe una versión española validada que es conocida como cuestionario breve del dolor. El cuestionario DN4 consta de 4 preguntas marcando sí o no en la casilla correspondiente. En la primera se le pregunta al paciente si tiene su dolor alguna de estas características: quemazón, sensación de frío doloroso, descargas eléctricas. En la segunda, ¿tiene la zona donde le duele alguno de estos síntomas: hormigueos, pinchazos, entumecimiento, escozor? En la tercera, ¿se evidencia en la exploración alguno de estos signos de la zona dolorida: hipoestesia al tacto, hipoestesia al pinchazo? Y por último, la cuarta, ¿el dolor se provoca o se intensifica por el roce? La interpretación de la prueba se confirmaría el diagnóstico y se consideraría caso de estudio si la puntuación es mayor o igual a 3/10. Otra herramienta muy utilizada en la atención primaria es el Screening Tool para la detección del dolor neuropático localizado. Su finalidad es facilitar el diagnóstico del dolor neuropático y sus diferencias con el dolor neuropático localizado, ya que éste condiciona el tratamiento. Es fácil, práctico, visual y rápido. En la evaluación del dolor crónico
hay que descubrir las causas físicas de las molestias, en particular si éstas precisan un tratamiento específico o urgente. Son lo que llamamos las banderas rojas. También hay que identificar factores los cuales representan un riesgo de cronificación del dolor, las banderas amarillas. Los factores psicosociales aumentan el riesgo de desarrollar o perpetuar el dolor crónico y la incapacidad a largo plazo. Las banderas rojas son signos y síntomas que nos alertan de una posible o probable presencia de problemas médicos graves que pueden causar incapacidad irreversible o incluso la muerte si no se abordan adecuadamente. Las banderas rojas que más aparecen en la literatura son la pérdida inexplicable de peso, historia previa de cáncer, dolor nocturno, mayor de 50 años de edad, fiebre, trauma violento, anestesia en silla de montar, dificultad para la nutrición, abuso de sustancias intravenosas y esteroides sistémicos. Aunque es poco probable encontrarnos con este tipo de problemas, en la consulta es posible. Hay que tenerlas siempre presentes en nuestro diagnóstico diferencial, en la historia y la exploración. Hemos de ser conocedores de las más habituales, al no haber un manual ni una receta. El seguimiento y evolución del problema debe hacernos replantearnos que nuestro abordaje ha podido ser erróneo o que el tratamiento no ha sido adecuadamente seguido por el paciente o que se trate de otro problema grave. Comienzo brusco, reciente o postraumático, violento o de presentación explosiva y empeoramiento rápido sin respuesta favorable a nuestro abordaje debe hacernos sospechar, sobre todo si los síntomas son nuevos en el paciente. En cuanto a las banderas amarillas, decir que son muy frecuentes, no todos son un problema, lo son de forma potencial si no se abordan bien. El abordaje puede ser implícito y tal como se aborda y se soluciona el problema, desaparecen las mismas. Los profesionales también tenemos nuestras banderas amarillas y podemos cronificar la lesión. La educación individualizada es crucial para evitar los problemas derivados de las mismas. Las barreras no son exclusivas de los pacientes. Los profesionales también tenemos nuestras propias barreras, especialmente en nuestras creencias basadas en nuestros gustos, las preferencias de tratamiento, diagnósticos, test favoritos, desconocimiento de otros abordajes, etc. Y para finalizar, con el abordaje integral debemos realizar un plan terapéutico individual. El plan terapéutico individual es el conjunto de intervenciones terapéuticas multidimensionales, personalizadas y consensuadas con cada paciente. Y debe incluir los profesionales que la intervienen, la duración prevista de las intervenciones y sus revisiones, los objetivos a alcanzar, las intervenciones terapéuticas sobre hábitos saludables, actividad física, patrón de sueño, alimentación, la farmacoterapéutica pautada o la actuación psicoeducativa.